Buenos días. Eh, este video es para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales 1. El tema de esta clase es la teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En la clase pasada ya empezábamos a trazar estos conceptos de la Reforma Protestante, haciendo un pequeño recuento. La Reforma Protestante es un proceso histórico en el cual algunos grupos de, de católicos se separan de la Iglesia Católica. Primero grupos minoritarios, pero después van a ser mucho más en Alemania en el siglo XVI, comenzando por Martín Lutero en 1517, cuando el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava en la catedral de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Esas 95 tesis que representan una separación de la Iglesia Católica, es el gran cisma que va a separar a la Iglesia Católica en una iglesia que actualmente todavía existe en Roma, ¿no? La Iglesia Católica Romana, y la separación en muchas pequeñas vertientes que son las iglesias protestantes, porque, ojo, no es un movimiento homogéneo. Empieza con Lutero, pero después vendrán otros filósofos que van a pugnar por esta separación, y en gran medida por el apoyo que va a tener el protestantismo en Alemania por los príncipes alemanes. Entonces, el movimiento protestante se dio primeramente en Alemania, y por eso es por lo que los teóricos que van a estudiar un poco más este fenómeno son alemanes. Max Weber fue un filósofo, un sociólogo alemán de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1904 escribió un ensayo que conocemos como La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, es un ensayo en el que va a desarrollar una tesis muy interesante sobre el desarrollo del capitalismo, aunque no es una tesis completa y no pretende ser la antagonista de la teoría marxista, aunque claro, va a encontrar ciertos puntos de pique con la teoría del materialismo histórico que veníamos manejando en clase. En este caso, las teorías de Max Weber van a ser más bien explicativas, van a tratar de explicar un poco los fenómenos sociales, encontrar sus orígenes y, bueno, la tesis de Marx sobre el protestantismo se basa en una observación social. En algunos países, sobre todo en los países que tuvieron un desarrollo capitalista más marcado, pareciera que son los países en donde el protestantismo tuvo su esencia y su lugar. Es decir, países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, van a tener, según la idea de Weber, van a tener un desarrollo más marcado del capitalismo que los países que siguieron siendo católicos, ¿no? Hay que recordar que países como Italia, España, no permitieron el desarrollo del protestantismo. En el caso de España, todas sus colonias, pues tampoco. Y inclusive podríamos verlo aquí como esas dos Américas tan distintas, ¿no? La América anglosajona, los Estados Unidos, Canadá, que sí tienen un desarrollo capitalista y que sí hay desde, en el caso norteamericano, desde la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos se establece la libertad de cultos, y en el caso de México y Latinoamérica,
pues hay más reticencia a esa libertad de cultos. La Constitución mexicana de 1824 pretendía que la única religión que se podía adoptar en México pues era la católica. Esto obedece a dos modelos, ¿no? Un modelo todavía netamente católico y un modelo en donde el protestantismo está ya más arraigado y se pugna por la libertad completa de los cultos de las personas. Pero volvamos a Max Weber. La tesis de Max Weber considera que uno de los factores principales, pero no el único, del surgimiento del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, es el surgimiento de un nuevo pensamiento con motivo del protestantismo. Para eso tendríamos que entender dos conceptos fundamentales: la ideología tradicional o el pensamiento tradicional y el pensamiento reformado. Partamos de ahí. El pensamiento tradicional, dice Max Weber, se basa en la idea de obtener económicamente lo que ya se tenía, que cada uno de nosotros debería única y exclusivamente buscar mantener el nivel de vida que ya tiene. No intentar hacerse rico. ¿Sí? El lucro es visto como pecado. La ostentación también, por supuesto. Es decir, el lucro como la obtenencia de una ganancia económica, pues es mal visto, porque basados en el texto bíblico decían es que Dios no quiere que las personas sean ricas. Él mismo condena la riqueza, ¿no? Y en cambio, pues, ¿qué le dice en su momento Jesús al rico que llega y le pide cómo llegar al reino de los cielos? Le dice: vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Entonces, basados un poco en esta idea, el pensamiento tradicional decía, pues el lucro entonces es pecado, las riquezas son pecado y no debemos entonces aspirar a una riqueza. Claro, esto entre comillas, porque pues la Iglesia Católica en ese momento ya tenía mucho poder económico, como ya lo vimos en la clase en donde platicábamos de la Reforma, pues la Iglesia era realmente muy poderosa económicamente. Pero los fieles no, los fieles de la Iglesia no eran tan poderosos. Entonces, el pensamiento tradicional se basaba en esto, en esta premisa de que es pecado el, el lucro económico y que había que mantener el nivel de vida, ¿sí? Se basaba también en que la vocación de cada uno de nosotros, decía, está predeterminada por el estrato en el que tú naciste. Si naciste campesino, debes mantenerte como campesino durante toda tu vida. Si naciste hijo de reyes, pues te tendrás que mantener como hijo de reyes durante toda tu vida. Es decir, es la base de una sociedad estratificada que no se puede mover, no hay mucha movilidad social. En cambio, tras la Reforma, dice, dice Max Weber, en los movimientos puritanos, que son derivados de los calvinistas, el pensamiento reformado se basa en otra idea diametralmente opuesta: el lucro obtenido por medios lícitos, por medios justos, no puede ser pecado. Primero. Entonces, si el lucro obtenido como consecuencia del trabajo no es pecado, porque el trabajo no es un castigo, sino una bendición, pues entonces el espíritu que va a surgir alrededor de esto es que puede lucrarse. Primero puede lucrarse y segundo, y quizá más importante, que en función de qué tanto éxito económico tenga una persona, consideraban los calvinistas, en función del éxito económico que tengo es el favor divino.
Si Diosito quiere que me vaya bien aquí en la tierra, es porque estoy haciendo bien las cosas. Es decir, hay un cambio de correlación. Y aquí ellos se basarán más bien en una idea como la que establece la parábola de los talentos, donde se decía, ¿no?, que se le da un talento, 2 talentos a una persona, y esa persona eh, tiene la opción de enterrarlos o la opción de hacerlos crecer, y que al final pues el Señor va a ver si los enterró y le devolvió nada más los 2 talentos, o si hizo crecer y multiplicar esos talentos. Esa parábola de los talentos es quizá una de las bases fundamentales de este cambio de pensamiento a lo que llamaremos el pensamiento reformado. El lucro obtenido por medios lícitos no es y no puede ser un pecado, es lo que establece el pensamiento reformado, y que hay una racionalización del éxito económico. Es decir, el éxito económico se puede racionalizar y se puede hacer cristianizado siempre y cuando sea por medios lícitos, siempre y cuando sea por medios justos, ¿no? Además de que va a mantener, aquí sí va a mantener una similitud con el pensamiento tradicional de que la ostentación sigue siendo pecado. Y entonces esto va a ser muy importante porque si la ostentación es pecado, pero el lucro ya no lo es, entonces gano más, sigo gastando menos y provoca una acumulación de capital. Algo de lo que habíamos platicado cuando hablábamos de Marx, de la acumulación originaria de capital, un poco lo va a retomar Max Weber en su ensayo para decir esa acumulación de capital proviene precisamente de esa ética protestante, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que Max Weber no estableció en ningún momento que el capitalismo sea la consecuencia directa e inmediata de la reforma. ¿Sí? La reforma protestante es un proceso más bien religioso, sí político, sí social, pero más bien religioso. Es decir, Martín Lutero estaba genuinamente preocupado por su salvación y por eso es que realiza la traducción de la Biblia y por eso es por lo que la manda imprimir con Gutenberg y precisamente por eso es que busca su difusión, porque él está preocupado por su salvación y evitar la condenación eterna, pero él no está pensando en una cuestión económica. Lutero, al menos en sus tesis, no está hablando de una cuestión económica. Ese contenido económico va a venir después del proceso de la reforma, que no es de un día para otro. Hay que tomar en cuenta que muchos de los movimientos reformistas pues se basaron en las ideas de Lutero, pero empiezan a hacer interpretaciones, cada quien su interpretación de la Biblia, y se diversifica, ¿sí? Por eso tenemos corrientes luteranas, corrientes calvinistas. En el caso inglés, que más bien es una cuestión meramente política con Enrique VIII, pues la iglesia anglicana va a retomar algunas ideas del protestantismo, pero en su mayoría va a mantener algunos esquemas de pensamiento tradicional. Eh, Lutero, por lo tanto, no se va a referir al ánimo de lucro. No se va a referir a cuestiones financieras, económicas, no. A Lutero lo que le interesa es una cuestión meramente religiosa. Él pretende hacer esta reforma protestante, una reforma a la Iglesia Católica, porque consideraba que había excesos, ¿sí?, malas prácticas dentro de la Iglesia, como lo era la venta de indulgencias, el cobro de los sacramentos, las misas en latín y todo esto, pues él consideraba que estaban alejándose completamente de lo que debía ser, ¿sí? Pero en ningún momento Lutero va a trazar el pensamiento reformado como tal, sino que esta es una derivación. Y esto es muy importante. Max Weber
lo maneja como una derivación del pensamiento calvinista, de la idea de la vocación. Es decir, en ambos pensamientos se habla de una vocación, pero mientras el pensamiento tradicional habla de que la vocación es innata y no se puede modificar y no se puede medir, porque las carencias que tengas aquí en la tierra se van a ver compensadas en el cielo, ¿sí? En cambio, el pensamiento reformado no es de esa forma. El pensamiento reformado está buscando decir, si te va bien en la tierra, te va bien en el cielo porque tienes el favor divino, ¿sí? En el pensamiento reformado, la vocación es en realidad eh, lo que tú tienes que cumplir, pero para que tú sepas que realmente estás haciendo lo que se te predestinó, tienes que tener éxito aquí en la tierra. Y ese éxito no se mide de otra forma que no sea el éxito económico. Bien, algunas de las ideas de Max Weber se han malinterpretado. Es muy interesante. Hay un lugar común. Cuando se termina de leer a la ética protestante, a veces se llega a una conclusión apresurada y bastante errónea. Max Weber en ningún momento dice que los países ricos son aquellos que son reformados o donde la reforma protestante tuvo mayor auge y que los países católicos son más bien pobres. No. Él considera que el semillero de algunas de las formas en las que el capitalismo pudo florecer es este pensamiento reformado, pero que no es el único factor. Él reconoce que antes incluso de la reforma ya hay tendencias hacia el capitalismo. Lo que él considera es que este pensamiento reformado de alguna manera hizo cambiar la manera y acelerar un poco el proceso capitalista. En última instancia es la ética. En última instancia es la ética protestante lo que le da espíritu al capitalismo. De ahí el nombre. En última instancia es esta idea ética protestante en la cual sí tienes que seguir produciendo, pero en función de salvarte, evitar la condenación eterna y tener el favor divino. Por esa razón tienes que aquí en la tierra hacer más riquezas. El trabajo se ve ahí como un fin en sí mismo y no como un medio, ¿sí? En cambio, en el caso del pensamiento tradicional, el trabajo era como una especie de castigo divino, si queremos verlo así. Ese castigo que es el trabajo implicaba que pues tú tienes que trabajar para cumplir la misión divina y una vez que hayas completado esa misión, pues vas a ser salvo. Pero no se puede medir aquí en la tierra porque si te va mal económicamente, si eres de los oprimidos, pues no importa porque en el cielo te van a resarcir. Ahí se veía compensado todo esto, ¿no? Sobre todo con aquellas, con las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado los que tienen hambre porque serán saciados, ¿no? Es parte del pensamiento tradicional y de la interpretación que se le da en el pensamiento tradicional, que en el pensamiento reformado la interpretación va a ser sí, bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados, pero serán saciados aquí en la tierra, no allá en el cielo. No necesariamente allá en el cielo. Si son saciados en la tierra, son saciados en el cielo. También hay que entender que Weber se basa en las ideas de Juan Calvino y se basa en las tendencias que generó el calvinismo, ¿sí? No en otras tendencias de la reforma, como es Lutero, Martín Lutero o Thomas Müntzer. Inclusive tampoco se va a basar
en las ideas reformistas de Enrique VIII en Inglaterra. Eso definitivamente no es como que la base que él toma. Él toma la corriente calvinista, ¿sí? Y, y por supuesto son ellos los que van a constituir la base de las ideas que Weber estudia como pensamiento reformado. Bien, hasta aquí la clase. Si existe alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Queda aquí abajo en la descripción del video el apunte de la clase y una actividad que consiste en un cuadro comparativo que me tendrán que entregar el día 1 de abril antes de mediodía. Cualquier pregunta en los comentarios. Muchas gracias y que tengan buena tarde.